Hola, yo me llamo Ana Lorena Flores y les voy a platicar cómo desarrollé la práctica número 13, coeficiente de transferencia de calor por convección natural para la materia de Laboratorio Integral 1. El objetivo general de esta práctica es demostrar experimentalmente el fenómeno de convección natural en el caso de una superficie plana horizontal, superficie fría orientada hacia abajo. El material y el equipo que necesitamos fue un recipiente grande, un soporte y un mechero, un vaso de precipitado, una balanza de precisión, un termómetro, un cronómetro, discos de hielo, agua y un vernier. El desarrollo de la práctica es disponer de un recipiente grande con agua aproximadamente a 10 centígrados. Entre mayor sea el recipiente en el que se contenga el agua para realizar el experimento, será más fácil que la temperatura del agua se mantenga constante. Tenemos que dejar reposar el agua por lo menos 2 minutos para que deje de moverse. Este tiempo de espera es muy importante, ya que si no está en reposo antes de colocar el disco, el movimiento del agua creará una convección forzada que causará un valor de H más alto de lo real. Luego hay que medir el tiempo exacto del agua, tomar uno de los discos del agua y pesarlo y registrar el peso. Luego, pronto pero cuidadosamente, colocar el disco en el agua, procurando perturbar el agua lo menos posible e iniciar el cronómetro. Dejar el disco en el agua durante cierto tiempo. No hay un tiempo predefinido. Entre más tiempo permanezca el disco, mayor será la diferencia de pesos del disco y por lo tanto el valor de H será más exacto. Sin embargo, el irse derritiendo el disco cambiará su diámetro y por lo tanto cambiará el valor de longitud característica, por lo que será mejor que el disco permanezca menor tiempo. El tiempo adecuado representa un compromiso entre estos dos efectos. En cualquier caso, no debemos dejar que el disco se derrita más de la mitad de su diámetro. Después hay que sacar el disco del agua y al mismo tiempo detener el cronómetro. Rápidamente pesar el nuevo disco, y repetir el paso número 1 con temperaturas de 20, 30, 40, 50 y 60 centígrados, tomando en cuenta que entre mayor sea la temperatura, menor deberá ser el tiempo que permanezca el disco en el agua. En esta tabla están registrados los datos que obtuvimos en el experimento. Primero están las temperaturas inicial y final del agua y después la temperatura inicial y final del hielo. También los diámetros de los discos de hielo y sus masas. Y también está registrado el tiempo que dejamos cada uno de los discos. En la segunda mitad de esta tabla tuvimos que calcular la temperatura promedio y con este cálculo ya buscamos la capacidad calorífica y la conductividad térmica. Como resultados, primero podemos ver los resultados del flujo másico en la tabla, que fueron calculados con la fórmula de masa inicial del disco menos masa final del disco sobre el tiempo que duró el disco en el agua. Esto está en unidades de kilogramos sobre segundo. Después se calculó el delta T de temperaturas, que es la temperatura final del agua menos la temperatura inicial del agua, y está en centígrados. Luego, con la fórmula de calor Q igual a flujo másico por capacidad calorífica por el delta T, calculamos el calor que nos dio con signo negativo, ya que el agua está perdiendo calor que el disco está ganando. Así que podemos decir que el calor vamos a utilizarlo con valor absoluto, con unidades de kilojoule sobre segundo o kilowatts. Ahora calculamos H con la ley de enfriamiento de Newton, pero para eso primero tenemos que conocer el diámetro promedio, que es el diámetro inicial más el diámetro final sobre 2, que nos dio en metros, y las áreas de cada uno de estos cilindros, que nos dio en metros cuadrados, para ahora sí poder calcular el coeficiente de transferencia de calor H, que nos dio watts sobre metro cuadrado centígrados. Después, conociendo el perímetro y la longitud característica de cada uno de los discos, podemos calcular el número de Nusselt para cada disco, que es con la fórmula H por L sobre K. Después se necesita calcular el número de Rayleigh a partir de las fórmulas que podemos observar en la pantalla, y los resultados están en la tabla de abajo en color amarillo. Después graficamos el número de Nusselt y el número de Rayleigh, y también graficamos el logaritmo de cada uno de estos números. Ahí se pueden observar las gráficas. Usando Excel, tuvimos que buscar la ecuación de cada una de estas funciones y compararlas con la ecuación de la pendiente. Ahora podemos observar en la pantalla fotos de la realización de la práctica en el laboratorio.
Y como conclusión, en la presente práctica nos pudimos dar cuenta que a partir de los datos experimentales podemos obtener el coeficiente de transferencia de calor, que en este caso fue por convección natural, en donde el fluido, que era el agua, se trató de mantener sin movimiento para simular de la mejor manera el fenómeno de convección natural. En esta práctica también reafirmamos la importancia de los números adimensionales, como lo fue el Nusselt, para poder encontrar el cálculo de H. Lo primero que observamos fue que los valores de Q calculados fueron obtenidos negativos, lo cual nos dice que el fenómeno está ocurriendo y nos indica que el agua está perdiendo calor, la cual lo está recibiendo el hielo. Con respecto a los valores de H, nosotros concluimos que cuando la temperatura del agua es mayor, el coeficiente de transferencia aumenta, lo que quiere decir que hay mayor velocidad de transferencia de calor entre la superficie sólida y un fluido por unidad de superficie, por unidad de diferencia de temperatura. Y por eso vemos que el disco sólido se derrite más pronto. Algunas fuentes de error que se pueden presentar en los resultados de los cálculos fueron errores de precisión de los datos tomados, como la temperatura, el tiempo o la masa.